Ujú. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, primero quisiera hacer una corrección del problema que resolví la vez anterior, el sólido cristal, el sólido de Einstein, eh, en 3n dimensiones utilizando el ensemble canónico. Entonces, bueno, esto va a servir para tanto para repasar lo que ya vimos con el sólido de Einstein, o sea, la forma en la que nosotros trabajamos con la función de partición. Ahora, sin interrupciones, nos vamos a ir de corrido porque ya establecí el teorema de la factorización de la función de partición. Y entonces vamos a aplicar las técnicas. ¿Cuál fue mi error la vez anterior? Les dije que algo no me cuadraba y las cosas sí estaban mal. Pero todo surgió por el hecho de que copié mal la energía del oscilador armónico. Entonces déjenme partir de ahí y voy entonces a empezar a hacer los cálculos y ahora sí voy a comparar cómo se debe contra la solución que obtuvimos en el ensemble microcanónico. ¿Okay? Y lo voy a hacer de hecho no solamente en 3 dimensiones, o sea, voy a considerar un sólido de D dimensiones. Puede parecer algo, digamos, poco útil, porque pues no sabemos que vivimos en 3 dimensiones. El hecho es solamente para generalizar el resultado. En algunas ocasiones incluso puede ser de utilidad. A lo mejor surge alguna teoría D-dimensional en el espacio en el que vivimos y bueno, entonces tendríamos ya el sólido resuelto. Pero fuera de eso, es un ejercicio para que nosotros sigamos practicando también con, ¿cómo se llama? Con el cálculo de las funciones de partición. ¿Ok? Entonces, como les dije, mi error fue el siguiente. Fue decir que la energía de una partícula, que depende del vector n, le había puesto 3 medios h barra omega n más 1. Bueno, nx más ny más nz, etc. Entonces, ese fue mi principal error y no voy a volverlo a cometer. Ahora sí, cuaderno en mano, checo la fórmula. Y entonces, la fórmula para la energía de un oscilador armónico tridimensional es nx, h barra nx más ny más nz. Y aquí vamos a tener 3 medios. Les había dicho que de hecho el oscilador armónico tridimensional tiene una energía que parece la energía de 3 o los osciladores armónicos unidimensionales. Uno por cada dimensión del, ¿cómo se llama? Del espacio. Y entonces sabemos que la energía del oscilador armónico es h barra omega, el número cuántico más un medio. Y es justo lo que estamos haciendo ahí, estamos sumando esas energías. Si nosotros quisiéramos resolver, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger para un oscilador armónico en n dimensiones, todo lo que tendríamos que hacer es ponerle aquí, en lugar de un 3, tendríamos que ponerle un D, y aquí tendríamos una cantidad de dimensional, tendríamos de dimensiones. Entonces, en D dimensiones, cada dimensión tiene una energía de la forma h barra omega, n más un medio, y si ustedes suman, entonces la energía de n, de una partícula, pues sería sencillamente h barra omega, n1 para la dimensión 1 más n2 para la dimensión 2, así sucesivamente hasta nd para la dimensión d más d medios. Y entonces en este caso un oscilador armónico en d dimensiones tendría una energía de punto cero de d medios h barra omega. ¿Okay? Si la dimensión es 1, la energía de punto cero es un medio. Si la dimensión es 3, entonces la energía de punto cero es 3 medios h barra omega, y entonces es consistente con lo que nosotros ya sabíamos. ¿Por qué estoy escribiendo solamente la energía para un oscilador armónico? Porque ya sabemos que nuestro sólido va a tener la siguiente característica, va a ser la colección de n osciladores armónicos d-dimensionales,
cuánticos que no interaccionan entre sí. Entonces, como no interaccionan entre sí, o sea, nuestro modelo impone la condición de que no hay interacción entre ellos, entonces puedo utilizar la factorización de la función de partición. Por lo que podemos usar la factorización. De la función de partición. Entonces, o sea, si nosotros queremos calcular la función de partición de n partículas, todo lo que tenemos que hacer es calcular la función de partición de una partícula y elevarla a la enésima potencia. Pero Z1, pues no es más que la suma sobre todos los números cuánticos de E a la menos beta veces la energía de una sola partícula que depende de la colección completa de números cuánticos. Como estamos en D dimensiones, entonces la colección de números cuánticos pues es de tamaño de N1, N2, etcétera, hasta N. ¿Sale? Ahora voy a hacer entonces el cálculo de esta función de partición, pero de hecho, incluso voy a utilizar el mismo hecho que utilicé la vez anterior. Hay que recordar que, que como la energía se puede ver como la suma de un montón de osciladores, como la superposición o la suma de las energías de osciladores, entonces la función de partición también se puede factorizar de la siguiente forma. Entonces, esto sería una suma solamente sobre un número cuántico, desde n igual a 0 hasta infinito, de E a la menos beta veces h barra omega, por la energía de un solo oscilador armónico. O sea, si ustedes quieren aquí, lo que pude haber hecho fue sustituir esta fórmula, luego factoricé suma por suma, y al final me voy a dar cuenta que cada una de las sumas que aparecen en el producto son idénticas entre sí, y es idéntica a esta suma que estoy escribiendo de este lado. Por lo que el resultado para la función de partición de una partícula es esta sumación elevada a la dimensión d. Entonces, también este ejercicio sirve para que nosotros podamos ver el resultado que obtenemos sin importar cuál sea la dimensión en la que trabajemos. ¿Sale? O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos interesados en dimensión 1, pues hacemos d igual a 1. Si estamos interesados en dimensión 2, hacemos d igual a 2 y así sucesivamente. ¿Sale? Si por alguna razón nos encontramos en 20 dimensiones, hacemos d igual a 20 y entonces tenemos el resultado para un sólido de esa dimensión. ¿Vale? Pues, pero la suma que tenemos allí se puede realizar sin mayor problema, ¿verdad? Porque esa es una serie geométrica. Entonces aquí nada más les recuerdo que la serie geométrica es, se puede escribir como el inverso de 1 entre 1 menos, de 1 menos x, entonces nosotros podemos sustituir la suma correspondiente que tenemos aquí, claro, previamente haciendo el álgebra, sacando un medio de la suma y todo eso. Y entonces, la función de partición para una dimensión, pues, esencialmente es e a la h barra a la menos beta veces h barra omega medios. Este es el término que sale de la sumación. Noten que yo voy a separar estos dos términos, cada uno va multiplicando por beta h barra omega, y el beta h barra omega por un medio es el que sale de la suma. Me queda entonces solamente una serie geométrica multiplicando este factor, y el resultado de la serie geométrica es 1 entre 1 menos e a la menos beta veces h barra omega. ¿Ok? Y esto hay que elevarlo a la dimensión d porque es la dimensión en la que estamos trabajando. ¿Sale? Ahora,
para escribir la función de partición en n dimensiones, pues nada más hay que elevar esto a la n, perdón. O sea, la función de partición de n partículas es lo mismo que está aquí. Que de hecho lo podría poner, lo voy a poner un poco diferente. Quiero que observen que si multiplicamos arriba y abajo el numerador y el denominador por e a la más beta veces h barra omega medios, entonces vamos a tener aquí arriba un 1 en el numerador y en el denominador vamos a tener e a la menos beta veces h barra omega, perdón, e a la más beta veces h barra omega entre 2. Y este término se va a convertir en e a la menos beta veces h barra omega entre 2. ¿Sale? Entonces lo que estoy diciendo es que estoy haciendo el viejo truco de multiplicar por 1. Y aquí abajo, por la misma cantidad. ¿Sale? Entonces noten que, de hecho, esto se convierte en el seno hiperbólico a la menos d. O sea, que todo esto era solamente para escribir de una forma más elegante a la función de partición. El seno hiperbólico a la d de beta veces h barra omega medios. ¿Sale? Entonces, la función de partición de n partículas es el seno hiperbólico a la n veces la dimensión de beta veces h barra omega medios. Entonces, y esta es la función de partición que estábamos buscando. ¿Sale? Sí, ahora lo que voy a hacer es solamente calcular la energía del sistema. Sabemos que la energía se puede calcular como menos la derivada respecto de beta del logaritmo de Zn. Pero el logaritmo de Zn baja el nd que aparece como exponente en el seno hiperbólico. Y entonces... y además, perdonen ustedes, me equivoqué aquí. Hay un signo menos como exponente, porque el seno hiperbólico está en el denominador, no en el numerador. ¿Sale? Ya saben mi problema con los signos. Entonces, cuando bajo el denominador que sale del logaritmo, este menos va a cancelar este menos. Lo que quiere decir es que yo puedo escribir la derivada del logaritmo del seno hiperbólico de beta h barra omega medios. Y tomando la derivada, podemos ver lo siguiente. Entonces, esto es nd, que multiplica a... La derivada del logaritmo del seno es 1 entre seno hiperbólico. La derivada del seno hiperbólico es el coseno hiperbólico. Y la derivada respecto de beta del argumento, que es beta veces h barra omega medios, me da solamente h barra omega medios. Ajá. Entonces, quiere decir que la energía por partícula, que va a ser esta expresión dividida toda entre n, me da la dimensión por la cosecante hiperbólica, que es coseno entre seno, de beta veces h barra omega medios, y de hecho la dimensión iba multiplicando por ese factor, entonces déjenme escribirlo antes. O sea, es d veces h barra omega medios por el seno hiperbólico, no, con la cosecante hiperbólica, de beta veces h barra omega medios. Solamente con fines de comparación, déjenme reescribir esta fórmula o esta última fórmula. Esta es entonces la energía para un oscilador d-dimensional. Bueno, para una colección de osciladores de dimensión. Ahora, como les decía, voy a escribir la cosecante hiperbólica de una forma un tanto caprichosa. Cosecante hiperbólica es, como lo acabamos de ver, es el coseno hiperbólico entre el seno hiperbólico, o sea, esto es e a la x menos más e a la menos x entre e a la x menos e a la menos x.
Y voy a hacer la siguiente, voy a escribir la siguiente identidad. Voy a utilizar, voy a sumar en el numerador un 0. Este 0 va a ser de la siguiente forma. Voy a restar e a la menos x y luego voy a sumar e a la menos x, con lo cual me va a quedar e a la x menos e a la menos x más 2 veces e a la menos x. Y noten ustedes que esto esencialmente es 1 más 2 veces e a la menos x dividido entre e a la x menos e a la menos x. ¿Sale? Y con eso, de hecho, voy a hacer un siguiente paso adicional. Voy a tomar esta exponencial y la voy a pasar al denominador como una exponencial positiva. Y noten que la exponencial positiva va a cancelar esta exponencial y esta va a quedar como e a la 2 veces x. O sea, al final de cuentas, la cosecante hiperbólica me falta una letra. Ajá. Cosecante hiperbólica de x también se puede escribir como 1 más 2 veces 1e a la 2 veces x menos e a la menos x. Perdón, dije que la había cancelado, entonces es así. Insisto, esto solamente es con fines de comparación. ¿Sale? Ahora voy a reescribir la energía interna utilizando la fórmula que tengo aquí abajo. Voy a borrar este lado del pizarrón, pero dígame si alguien necesita tiempo para copiar. Bueno, entonces, la energía interna de una colección de n osciladores armónicos en d dimensiones, bueno, la energía interna de esta colección de osciladores por partícula es la dimensión h barra omega medios multiplicado por la cosecante hiperbólica, pero la cosecante hiperbólica es 1 más 2. Esta combinación de exponenciales que es 1 entre e a la 1 entre e a la 2 veces x, pero x es beta veces h barra omega medios, con lo que le quita medios, menos 1. Y ahora sí, si ustedes recuerdan la función de energía en una dimensión, el resultado que obtuvimos en una dimensión usando el ensemble microcanónico está dado por lo siguiente. Profe, Ajá. tengo una duda. Sí, me escucho. Es que ha estado diciendo cosecante hiperbólico, pero ¿qué no seno hiperbólico sobre coseno hiperbólico es tangente hiperbólica? Sí, pero aquí No tenemos debería la ser. combinación coseno entre seno. Ajá. ¿No sería cotangente hiperbólica? Muchas gracias por la corrección, tienes toda la razón. No les digo, se me van los nombres. Es la cosecante hiperbólica de Raúl, si ustedes quieren. Tienes mucha razón. Es la cotangente. Gracias, gracias. Aquí también, ¿verdad? Ok, pero también precisamente por eso utilicé esta fórmula con exponenciales, ¿verdad? Para ver claramente cuál es la fórmula funcional. Muchas gracias por la corrección, tienes toda la razón. Entonces, ahora sí, comparando con lo que obtuvimos en una dimensión usando el ensemble canónico, el ensemble microcanónico, la energía interna es, o fue en ese momento h barra omega medios, 1 más, o si quieren verlo de esta forma, nosotros en aquel momento tomamos el término h barra omega medios, lo multiplicamos y nos quedó esta ecuación que tenemos aquí.
Si se dan cuenta, esencialmente, este es el caso D igual a 1 de la fórmula que tenemos arriba. Y en el caso en que tenemos, por ejemplo, 3 dimensiones, pues solamente hay que tomar este valor D y sustituirlo por el correspondiente valor de 3. ¿Sale? Y entonces, bueno, con esto quedaría ahora sí limpia completamente la derivación de la energía interna para el sólido de Einstein de dimensiones. Si queremos más propiedades termodinámicas, de todas formas tenemos acceso a la función de partición de n partículas y podríamos calcular cualquier otra propiedad que querramos, porque con eso conoceremos en principio la función energía libre de Helmholtz. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno. ¿Alguien necesita tiempo para copiar todo esto para que pueda borrar? Bueno, entonces voy a borrar. Bien, vamos ahora a continuar con el gas ideal clásico. Entonces, la clase pasada nos quedamos viendo el sólido, perdón, un modelo para el gas ideal o un modelo para un gas clásico. Entonces, el modelo de gas clásico que nosotros establecimos la clase pasada fue considerar una colección de partículas que se mueven dentro de una caja. ¿Sale? La caja tiene volumen V, están restringidas a moverse en ese volumen. Estas partículas, como les digo, pueden moverse de un lado para otro debido a que tienen una energía cinética. Y esta energía cinética, bueno, es solamente una parte de la energía que pueden tener estas partículas, porque, como les había dicho, una partícula, si tiene muy cerquita otra partícula, pues va a tener una determinada interacción. Esa interacción incluso puede provocar que tenga otra trayectoria, ¿verdad? Entonces, o incluso si aún no hubiese, por ejemplo, una interacción a distancia, de todas formas podríamos considerar una interacción debido a colisiones. Las partículas en principio pueden tener volumen finito, y entonces si hubiese una colisión de una partícula con otra, de todas formas habría una interacción. Si aquí hubiera una partícula en el camino de la trayectoria de esta partícula, pues claramente debería de ocurrir alguna especie de colisión, ¿verdad? O alguna especie de desviación debido a la interacción cuando se encuentran las partículas muy cerquita una de otra. Entonces, el hamiltoniano que proponemos lo dejamos de una forma bastante general. El hamiltoniano para este sistema, para la colección de variables de posición, para la colección de variables de momento, pues lo escribimos como una suma. Déjenme mejor lo escribo aquí abajo. El h de las coordenadas q, las coordenadas generalizadas conjugadas p, pues esencialmente es la suma de las energías cinéticas individuales. Sabemos que las energías cinéticas individuales de cada partícula no es más que el momento lineal al cuadrado dividido entre 2 veces la masa de la partícula. Suponemos que todas las masas son iguales. Pero además hay un término de la interacción. Esta interacción que les acabo de mencionar puede ser que sea una interacción a distancia, una interacción debido a una colisión. En todo caso, siempre podemos suponer que la interacción está mediada por un potencial. Y este potencial le vamos a llamar phi. Y sabemos que generalmente los potenciales de interacción
que conocemos hasta ahora, cuando una partícula interacciona con otra, por ejemplo, si la interacción es coulombiana, la interacción únicamente depende de la distancia entre ambas partículas. Si la interacción es gravitatoria, pues también la interacción únicamente depende de la distancia en la que se encuentran las partículas. Prácticamente cualquier tipo de interacción que uno suponga debe entonces de ser una función que dependa de la distancia de la partícula iésima a la jésima partícula. ¿Sale? ¿Por qué estoy haciendo una sumación? Esta sumación, como les dije, es una sumación doble. Estoy sumando sobre todos los valores de I, estoy sumando sobre todos los valores de J, pero que tienen la restricción que I es menor que J. ¿Alguien sabe por qué estoy haciendo esa restricción? Nadie me lo ha preguntado. Lo presenté en la clase anterior. O a lo mejor es tan obvio. Pero quiero asegurarme que ustedes saben. ¿Alguien me puede decir por qué la sumación es de esa forma? ¿Por qué no sumo sobre todo I y sobre todo J, sencillamente? Para que no se repitan los términos, ¿no? Sí, porque la interacción es simétrica. I interacciona con J, al igual que J con I, porque la única interacción media está mediada por la distancia. Muy bien. Entonces, aquí solamente voy a escribir que phi de R es potencial de interacción. Y claro, nada más depende del valor absoluto de la distancia, o sea, de R. ¿Sale? Voy a utilizar algunos nombres, pero más adelante. Mejor, ajá, sí, porque primero voy a discutir lo del sólido, perdón, lo de la función de partición con el potencial cero. Entonces, este es el hamiltoniano. Y más adelante, ya que haga algunos cálculos, más adelante voy a empezar a discutir posibles formas que tenga este potencial de interacción. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a repetir el cálculo para la función de partición porque de hecho no terminé la discusión en aquel momento. ¿Sale? Entonces, si suponemos que la interacción es cero, las partículas no interaccionan. O sea, si suponemos que las partículas no interaccionan, entonces, claramente el hamiltoniano es una suma de, y aquí me faltó una I, lo siento, es una suma de energías cinéticas y estas energías cinéticas no se mezclan una con otra debido pues, a que no hay interacción. Entonces podemos usar la factorización de la función de partición. O sea, Zn debería ser Z1 elevado a la n, donde Z1 pues únicamente sería la función de partición de una sola partícula, ¿ok? Recuerden que yo había escrito la función de partición como integrales múltiples, entonces voy a tener las integrales sobre dr. Mejor voy a escribir la Z1 aquí abajo porque no me va a dar chance en este reglón. Z1. Ah, claro. Ajá, sí, son solamente 3 dimensiones. Entonces sería la integral de 3R de una sola partícula, la integral sobre el volumen, la integral de 3P, la integral sobre los momentos conjugados. ¿De quién? Del factor de Boltzmann. Y la menos beta veces la energía, pero la energía de una sola partícula, pues no es más que P cuadrada entre 2 veces M. ¿Sale? Lo cual quiere decir entonces que aquí yo tengo solamente que, ya no le voy a poner flecha de vector porque esto pretende ser el producto interno, pero claramente ese es el valor absoluto de P, o sea, la norma de P. Este es P cuadrada entre 2 veces M. Y el resultado de esta integración, la clase pasada mostré que debería ser la integral sobre las posiciones es el volumen en el que están constreñidas a moverse todas las partículas, o una de las partículas, ¿sale? Porque estoy tomando solamente la función de partición de una sola partícula. Entonces, este es el volumen,
Y es el resultado de esta integración. La integración sobre P, recuerden que esta sí ocurre sobre todo R, y la integración sobre todo R me lleva a integrales tipo Gauss. En todo caso, el resultado es esta expresión que tengo aquí. 2 veces m entre beta por pi elevado a la 3 medios por la raíz de cada integral gaussiana. Y entonces, con este resultado, tendría yo que Zn es v a la n, 2 veces pi m entre beta, elevado a la 3 veces n medios. Y entonces aquí yo iba a empezar una discusión. De hecho, les dije que si todas las cosas iban bien, entonces podríamos hacer el cálculo de la función de partición y de todas las cosas, al igual que como hemos venido trabajando con la función de partición. Pero hay un problema. No les comenté en la clase pasada por qué quería llegar a ese punto. ¿Cuál es el problema? Fíjense que aquí, por ejemplo, contrario a la discusión que llevé a cabo la clase pasada, no incluí esa constante Cn que les había dicho. Esto me va a servir para corregir, ¿sale? Y sí me va a servir para corregir las cosas. Pero quiero que observen cuál es esa cosa que necesito corregir. Voy a entonces a tomar la función de partición Zm y voy a buscar el límite termodinámico. Entonces, ¿qué fue lo que les dije? Bueno, pues que si yo quisiera la f de, en este caso, la función de partición para nuestro gas, como solamente tenemos como variable extensiva el volumen y número de partículas, entonces las variables extensivas de las que va a depender f solamente es el volumen. Como esta es la transformada de Legendre de la entropía, cambiando la energía por la temperatura, entonces esta función depende de la temperatura. Y este en principio debería ser el menos kBt por el límite con n tendiendo a infinito. Y recuerden que también todas las variables extensivas, aquí nada más ocurre una adicional. El volumen va a infinito. ¿De quién? Del logaritmo de la función de partición de n partículas. Dividido entre n. Me faltó siempre el n. Si nosotros sustituimos Zn en aquella fórmula, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Esto es menos constante de Boltzmann entre la temperatura. Cuando n y v tienden a infinito de logaritmo, entonces logaritmo de Zn, me baja un n que está aquí, este n lo puede sacar del logaritmo y se va a cancelar con el 1 entre n que está como prefactor del logaritmo. Si hacemos eso, claramente tenemos que esto es el límite del logaritmo de v por esta cantidad a la 3 medios. ¿Sale? Pero, como pueden darse cuenta, ese límite no lo podemos tomar. Pueden decir, bueno, pues ya no aparece n, ese fue mi argumento de la vez anterior. Ya no aparece n. Pero v también tiene que irse a infinito. ¿Por qué? Porque necesitamos que el volumen reducido, que es v entre n, permanezca constante. En el límite, cuando n se va a infinito. Entonces quiere decir que v también debe irse a infinito para que permanezca constante. Y allá aparece el logaritmo de v. Y ya no hay nada que lo pueda compensar. Ya no hay nada que lo pueda compensar. Entonces, en este sentido, tendríamos nuevamente el problema de que el límite termodinámico no existe. No existe. Pero eso se debe, pues, a que estamos trabajando en el esquema clásico. De hecho,
la forma en la que, si mal no recuerdo, fue Gibbs que propuso para evitar esta divergencia, fue decir, bueno, pues vamos a suponer que las partículas son indistinguibles entre sí. Pero, ¿cómo es que nosotros vamos ahora entonces a decir, bueno, si son indistinguibles, entonces quiere decir que yo debería poder intercambiar los lugares sin que me afecte el resultado? O sea, quiere decir que yo estoy contando de más en la función de partición. Pero ¿cómo es que estoy contando de más si no estoy haciendo conteo directo, como en el caso del, ¿cómo se llama? Como en el caso del ensemble microcanónico, donde directamente calculaba el número de microestados. Bueno, pues la solución es la siguiente. Lo que nosotros tenemos que hacer para resolver el problema de la, el problema de la indistinguibilidad de las partículas es suponer que el espacio-fase es como si estuviera cuadriculado, ¿sale? Es como si nosotros hubiéramos hecho un mallado en el espacio-fase, donde cada una de las celdas tiene un volumen finito. Ese volumen finito vamos a llamarle, bueno, la longitud de cada una de las dimensiones del espacio-fase le podemos llamar h. Y entonces es como si nosotros hubiéramos cuantizado el espacio-fase, ¿sale? Cuando nosotros hacemos ese procedimiento, cuando nosotros dividimos el espacio-fase en celdas elementales, entonces sí ya podemos decir, bueno, si tenemos una partícula en una celda, se puede intercambiar con la posición de la partícula en otra celda, porque nosotros estamos haciendo, en ese caso podríamos nosotros tomar las integrales como si fueran unas sumas sobre todas las posibles celdas, y entonces con ayuda de esta discretización podríamos darnos cuenta que el factor que nos está haciendo falta en el conteo o en la obtención de la función de partición, pues sería efectivamente un término que va como n factorial. De hecho, va como n factorial entre, multiplicado por un término adicional, ¿sale? Entonces, para resolver el problema, tenemos que, para resolver, y lo voy a poner entre comillas, el problema, suponemos que el espacio-fase está divididos en celdas de volumen finito. Entonces, si yo hiciera una caricatura por aquí del espacio-fase, a lo mejor este sería el espacio-fase. Entonces, yo lo que haría sería dividirlo. Aquí estoy suponiendo que el espacio-fase es dos dimensional. Y cada celda tiene volumen que vamos a llamar h a la dimensión. Recuerden que cuando nosotros tenemos una colección de n partículas, el espacio-fase es de tamaño 3n dimensiones, es de 3n dimensiones, por lo cual entonces D sería 3n. Cae el volumen de cada celda. Se denota por h a la 3 veces n. En realidad es un hipervolumen. Y el factor de corrección que corrige la divergencia de la función de la partición del límite termodinámico, es el siguiente. Entonces, es el inverso de n factorial por h elevado a la 3 veces n. ¿Sale? Y entonces, a posteriori, se justifica esta elección de h y eventualmente se toma como la constante de Boltzmann. O sea, que la forma en la que nosotros hacemos la corrección para la divergencia que nosotros tenemos en el límite termodinámico, tiene que ver, sí, con el hecho de que la naturaleza microscópica de las partículas en nuestro modelo
es de carácter cuántico, ¿sale? Entonces, lo que nosotros hacemos es decir, bueno, si es de naturaleza cuántica, entonces el espacio fase per se está en sí dividido, físicamente sí está dividido en celdas elementales de tamaño h, y pues decimos, bueno, si esa constante h es la constante de Planck, entonces nosotros tendríamos una justificación clara de esta elección que nosotros estamos haciendo, ¿sale? O sea, no es una elección arbitraria, es para conciliar la teoría termodinámica clásica con la teoría de la mecánica estadística con carácter cuántico, ¿ok? Entonces, siempre que nosotros tengamos partículas no localizadas, vamos a incluir ese factor. Déjenme borrar esta parte del pizarrón para continuar la discusión. ¿Alguien necesita copiar? Entonces, siempre que tengamos un sistema de partículas no localizadas, ya discutimos qué significa no localizado, o sea, que las partículas estén se puedan mover libremente en el espacio. Tenemos que incluir el factor de corrección. ¿Sale? Entonces, aquí el factor de corrección es exactamente el que yo tengo, el que acabo de escribir aquí. Entonces, la función de partición que les escribí la clase de ayer va a ser de la siguiente forma. Para nuestro modelo de partículas que se encuentran constreñidas a moverse en un volumen V, la función de partición de n partículas será 1 entre n factorial h a la 3 veces n por todas las integrales que tengo que hacer, las integrales sobre las coordenadas de posición, las integrales sobre las coordenadas de momento, por el factor de Boltzmann, e a la menos beta veces el hamiltoniano, que depende de la colección de partículas, perdón, la colección de coordenadas generalizada y momenta generalizados. En este caso, estoy tomando las coordenadas de configuración, las coordenadas de posición, de esa forma. Bueno, pues vamos a analizar esto. Esto es en general. Si yo tengo aquí cualquier hamiltoniano, simplemente lo coloco y esto me va a hacer la corrección correspondiente. ¿Sale? El factor que yo tengo aquí al frente. En el caso en el que el hamiltoniano es el hamiltoniano que contiene solamente la energía cinética, pues ya hemos visto que la función de partición, ahora sí, vamos a escribirlo como se debe, la función de partición para n partículas. Estas integrales ya la hicimos, solamente hay que tomar en cuenta estos dos términos que se encuentran aquí. La integración sobre el volumen es v a la n. La integración sobre las coordenadas de momento es el factor 2 veces pi m entre beta elevado a la 3 veces n medios. Y ahora sí vamos a tomar el límite termodinámico. Entonces, noten que de hecho este h se puede incluir en el interior de
de esta potencia, de este término que está aquí, este factor. Así, 2 veces pi m entre h cuadrada beta a la 3 veces n medios. Y ahora sí tomamos el límite termodinámico. Para hallar la energía libre de Helmholtz como función de la temperatura y el volumen reducido, lo que tenemos que hacer es tomar el límite, bueno, es menos la constante de Boltzmann por la temperatura, por el límite, con n y v tendiendo a infinito, de 1 entre n, por el logaritmo de esta cantidad. Entonces es el logaritmo de 1 entre n factorial, v a la n. Y para no andar cargando con esta combinación de constantes, voy a utilizar un nombre, transitoriamente le voy a llamar xi. Al factor 2 veces pi, m, h, beta, y de hecho lo voy a tomar ya que estamos poniendo nombres, pues voy a tomarlo a la 3 medios, para que no me esté dando lata el 3 medios aquí enfrente. Entonces esto es xi elevado a la enésima potencia. Transitoriamente hago este nombre, después recupero para poder tomar el límite como se debe, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con este límite? Bueno, pues podemos ver que esto es menos la constante de Boltzmann por la temperatura. Límite n, v tendiendo a infinito. Claramente el 1 entre n, bueno, casi claramente. Bueno, primero noten ustedes que si yo separo estos 3 factores en el interior del logaritmo, al menos en 2 de ellos la n se va a escapar, se va a ir. Cuando yo tome el logaritmo de n factorial, de hecho va a aparecer como menos logaritmo de n factorial cuando yo desarrolle el logaritmo como una suma de los logaritmos. Entonces voy a tener menos logaritmo de n factorial y ahí voy a usar la fórmula de Stirling. Lo que quiero decir es esencialmente esto, que lo que va en el interior de estos paréntesis es logaritmo de v, logaritmo de xi, menos 1 entre n, este 1 entre n es el prefactor del logaritmo de n factorial. Y aquí es donde voy a utilizar la fórmula de Stirling, pero para hacer ese cálculo necesito borrar aquella parte del pizarrón. Díganme si alguien necesita tiempo para copiar. Bueno, si no hace falta, entonces voy a borrar. Y ahora sí voy a tomar el límite termodinámico como se debe. Entonces, todo lo anterior lo borran de su disco duro y este es el cálculo, ahora sí, correcto, porque ya establecí la forma en la que puedo evitar esa divergencia. Entonces, F de la temperatura y volumen reducido es menos la constante de Boltzmann por la temperatura, límite con n tendiendo a infinito, de los siguientes términos. Logaritmo de v más logaritmo de xi menos 1 entre n, y usando la fórmula de Stirling, me queda n logaritmo de n menos n más órdenes que van como logaritmo de n, de hecho, crecen menos que linealmente. Entonces, cuando dividimos entre n, este término queda constante, no me causa problemas. Este término sí me causa problemas porque por eso tuve que hacer esta especie de corrección para evitar la divergencia. Y noten ustedes que esta n con esta n se cancela, pero el signo menos prevalece, me queda menos logaritmo de n. Pero noten que ahora ya puedo combinar logaritmo de v con menos logaritmo de n. Logaritmo de v menos logaritmo de n es logaritmo de v entre n. Quiere decir que yo puedo reescribir
menos KBT, límite, aquí me faltó la V y N tienden a infinito, de tal forma que el cociente es constante. ¿De quién? Entonces les dije, bueno, este término ya lo meto dentro del logaritmo de V, me queda el logaritmo de V entre N, pero V entre N es V minúscula, es el volumen reducido. Logaritmo de Xi, menos por menos es más 1. Y aquí, si ustedes quieren, puedo escribir los órdenes que ignoré en el desarrollo asintótico del logaritmo de n factorial mediante la fórmula de Stirling. Entonces, de todas formas, esos términos adicionales que van como log de n entre n van a 0 en el límite termodinámico y claramente ya no los voy a tomar en cuenta. Incluso ahora, el límite ya está de más porque nada de lo que está al interior de este paréntesis depende explícitamente de v o de n. Solo hay una dependencia del cociente V entre N que permanece constante. Por lo tanto, la energía libre de Helmholtz para nuestro gas ideal es menos la constante de Boltzmann por la temperatura por logaritmo de V más logaritmo de Xi. Pero si quieren, ahora devuelvo a Xi su carácter que tenía originalmente. Xi es 3 medios. Perdón, es esta cantidad a la 3 medios, pero dentro del logaritmo, el 3 medios va a salir. Y me queda únicamente el logaritmo de esto que está al interior. Que ahora esta es una fórmula que es completamente consistente con el límite termodinámico y además con los resultados que también habíamos obtenido anteriormente, ¿sale? O sea, de aquí, por ejemplo, ya puedo hacer toda la termodinámica que se me ocurra. Puedo regresarme a la, ¿cómo se llama? A la relación fundamental en términos de la entropía, o puedo a lo mejor calcular la entalpía, si es que me interesa esa versión de la relación fundamental, lo que ustedes quieran. Puedo calcular energía interna, puedo calcular calor específico, volumen constante, mediante las expresiones que ya conozco, ¿sale? Entonces, bueno, voy ahora a continuar con una discusión un poco más, un poco diferente, porque ahora voy a incluir los términos de interacción. Este ejercicio sí lo hice pensando en que eventualmente yo voy a, más bien yo quería recuperar la termodinámica de nuestro gas ideal. Tenía que fijarme en los problemas y hacer la corrección correspondiente, pero ya que sé la corrección, ahora sí voy a avanzar para incluir la interacción de, entre las partículas que se encuentran en el recipiente que las contiene. ¿Ok? Pero antes de ir a eso, me gustaría primero tomar el descanso y continuamos en un momento. Déjenme ver. Bien, entonces, como les había anticipado, vamos a continuar con nuestro modelo para gas. Y bueno, recuerden que la vez anterior escribimos la función de partición tomando también en cuenta la parte de interacción. Entonces, déjenme reescribir ese cálculo. Si nosotros partimos de un hamiltoniano de n partículas que tiene las coordenadas generalizadas, bueno, las coordenadas generalizadas las vamos a tomar como las posiciones, las coordenadas de posición de cada partícula. Tiene también momenta conjugados PI. Esto se escribe como una suma sobre I desde 1 hasta N. De la energía cinética que depende solo del momento lineal. Dividido al cuadrado elevado, dividido entre 2n, más una doble suma de I sobre I menor que J de la función potencial. El potencial que, como les había dicho, depende de la iésima posición menos la jésima posición, valor absoluto, o sea, de la distancia entre las partículas, de esta forma. Y entonces al potencial de interacción le hemos llamado phi, ¿vale? Ahora,
la función de partición de n partículas, pues ya sabemos que va a tener que ver una parte con la función de partición que acabamos de hallar. Vamos a llamarle ZC elevado a la enésima potencia. Bueno, ZC, ZC lo dejamos de esa forma. ZC por Q, por Q subíndice N. Donde ZC es como la función de partición del gas ideal clásico. O sea, es la función que nosotros acabamos de ya, bueno, es con todos los prefactores. Es 1 entre h bar, entre n factorial, h cúbica. ¿H cúbica? Sí. H cúbica, no h a la... H sexta, déjenme pensar. Es el volumen en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, no. Sí, aquí está, es h a la sexta, multiplicado por los términos que ya hemos hallado, es v a la n. Espérense, ¿cómo está la onda? Es n factorial, esta es la z clásica, la que acabamos de hallar. Entonces es la de n partículas. H a la 3 veces n. V a la n, que multiplica 2 veces pi m entre beta, elevado a la 3 veces n menos. O sea, la función de partición ZC es la que contiene, o la que nosotros acabamos de hallar, la que contiene únicamente la información sobre las energías cinéticas. Y Qn es la información, o es la parte de la función de partición que contiene la interacción de las partículas. La clase pasada, de hecho, definimos Qn de la siguiente forma. Entonces, Qn debería ser las integrales sobre las coordenadas de posición únicamente. ¿Ok? Porque en esta ya incluimos las integrales que tienen que ver con las coordenadas de momento. ¿Ok? Y nos arrojó. Y aquí, nuevamente, disculpen, aquí no hay una V. Porque la V todavía no la integro. De hecho, la integración la reservo para Qn. Entonces, este es un error mío. ¿Sale? Ahora, entonces, Qn contiene las integraciones sobre... ¿Alguien tenía una duda? No. Sobre las coordenadas de posición de R1, de R2, y así sucesivamente hasta de Rn. ¿De quién? Del exponencial, que depende de la parte del hamiltoniano que tiene que ver con la interacción. Que es la suma sobre todas las i menores que j del potencial, que depende de la distancia de la iésima partícula a la jésima partícula. ¿Sale? Entonces, en el caso particular, ¿por qué no incluí el v a la n aquí? Porque cuando phi es igual a 0, entonces tenemos tenemos el resultado de que Qn es v a la n, y entonces cuando nosotros sustituimos, ¿por qué es v a la n? Porque esta exponencial vale 1, y estas integrales van a estar restringidas al lugar donde están constreñidas a moverse las partículas. Lo que quiere decir entonces es que el resultado, cuando no hay interacción de esta función de partición, se reduce al caso que nosotros ya conocíamos, ¿verdad? Entonces, esta parte ya la vimos, ya no me interesa. Lo que ahora se va a volver interesante es cuando phi es diferente de 0. ¿Cómo es que nosotros vamos a tratar nuestro problema? Bueno, lo vamos a tratar de la siguiente forma. Si nosotros quisiéramos hacer las integrales, tendríamos que hacer n integrales y además n es 10 a la 23. Que sería una tarea bastante distinta, bastante difícil, ¿verdad? No vamos a hacerlo de esa forma. O sea, no vamos a hacer 10 a la 23 integrales,
porque además es imposible en la práctica, aún teniendo la mejor computadora del mundo o todas las mejores computadoras del mundo, y hacer la integración con un modelo arbitrario, pues sería una verdadera locura. Lo que entonces vamos a hacer, pues va a ser una serie de aproximaciones, ¿sí? Le estamos poniendo patas a la vaca, como les había dicho la vez anterior. Tenemos la vaca redonda, es nuestro gas ideal, no tiene partículas que interaccionan, las partículas se mueven independientemente una con las otras, pero aún dentro de este modelo se vuelve bastante complicado. Tengo que volver a hacer la vaca redonda, o sea, tengo que hacer una serie de aproximaciones para que yo pueda tener algo con que trabajar, algo que sea razonablemente, digamos, hacer o calcular en la práctica. Entonces, vamos a hacer el siguiente razonamiento. Yo les había platicado de que las partículas que se mueven dentro del gas ideal pueden en algún momento chocar o puede haber alguna especie de interacción a distancia, como una interacción electrostática, que seguramente es la que principalmente va a dominar a esas escalas. Pero no importa qué modelo nosotros escojamos, queda claro o debería quedar suficientemente claro que la energía de interacción decrece con la distancia. Si las partículas están lejos una de otra, entonces claramente la interacción va a ser nula o se puede considerar prácticamente como nula, ¿verdad? Aunque la interacción de la luna sobre la masa de mi cuerpo es finita, pues vaya, puede ignorar la interacción que tengo con la luna. No voy a planear mi día de acuerdo a cómo esté la luna el día de hoy, aunque hay gente que sí lo hace y que no debería hacerlo, ¿sale? Entonces, lo que quiero decir esencialmente es que las interacciones que vamos nosotros a considerar van a ser tan pequeñitas, que me van a permitir hacer algunos desarrollos con el término que aparece en la exponencial, ¿ok? Pues vamos a hacer eso. Quiero que observen que si phi, entonces lo que estoy diciendo esencialmente que es que phi es distinto de 0, pero la interacción es tan débil. Y aquí me faltó un beta, disculpen, y un signo menos, que estoy cometiendo muchos errores últimamente. Menos beta a veces la interacción. Pero la interacción es tan débil que podemos suponer que beta por phi es muchísimo menor que 1. A lo mejor no lo han notado, pero beta, que es el inverso de la constante de Boltzmann por la temperatura, tiene unidades de energía. ¿Ok? Phi, el potencial de interacción, tiene unidades de energía porque es precisamente energía de interacción. Entonces, como yo no puedo decir si phi, o sea, la interacción es chica o grande, así a secas, no lo puedo hacer porque tiene unidades. Siempre tengo que saber contra quién comparar. Entonces, en este caso, lo ideal es comparar contra el inverso de la temperatura. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es suponer que la interacción entre las partículas, la energía de interacción entre dos partículas es tan pequeña en comparación con el inverso de la constante de Boltzmann por la temperatura, bueno, en comparación, mejor dicho, con la constante de Boltzmann por la temperatura, de tal manera que este producto es muchísimo menor que 1. ¿Sale? Entonces, podemos verlo también de otra forma. Podemos suponer que el inverso de la temperatura es tan grande, de tal manera que este producto, más bien 1 entre la constante de Boltzmann, vamos a suponer que la constante de Boltzmann por la temperatura es más grande. Lo que estoy diciendo es que phi, sustituyendo a beta por la constante de Boltzmann por la temperatura, esto es muchísimo menor que 1. Lo que quiere decir es que entonces phi debe ser en comparación más pequeño que la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, ya sea que nosotros querramos suponer que phi es pequeño, o ya sea que nosotros querramos suponer que kBt es grande, de todas formas esto es lo mismo. O sea, es grande en comparación con el potencial de interacción, ¿sale? Entonces, de alguna forma diferente, podemos suponer que la aproximación que voy a hacer a continuación puede funcionar bien a temperaturas altas si el potencial de interacción se mantiene fijo, que generalmente es el caso, ¿verdad?
Las partículas no cambian su interacción así nada más porque sí, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué es lo que nosotros podemos extraer de esta suposición. Bueno, quiero que observen que si beta phi es muy cercano a 0, la exponencial se vuelve 1. Si la exponencial se vuelve 1, quiere decir que yo tengo que hacer comparaciones de la exponencial alrededor de 1. Entonces, esto motiva introducir la siguiente cantidad. Déjenme introducir una cantidad que le voy a llamar FIJ, que va a ser una función f que va a depender de r, va a depender de ri menos rj. Y esta función la voy a definir como esta exponencial. Beta. Ajá, la suma. Espérenme. Beta phi de r. Nada más voy a tomar solo la phi de ri menos rj. Menos 1. Es la exponencial de todo esto, la exponencial menos 1. Noten entonces que, bueno, claro, si ustedes quieren pueden ver que esta f de r es como si fuera a la menos beta phi. Menos 1, visto de otra forma, ¿sale? Estoy introduciendo solamente diferentes maneras de denotar esta exponencial menos 1. Entonces, quiero que observen lo siguiente. Vamos nosotros a ver que si phi es muy cercano a 0, como les había dicho, la exponencial es 1 aproximadamente. Pero si yo le resto 1, entonces quiere decir que la f es aproximadamente es aproximadamente 0. O sea, cuando phi es muchísimo menor que el tamaño de las fluctuaciones térmicas, entonces tenemos como consecuencia que f y j es muchísimo menor que 1. Esto es lo que quiero ahora explotar para poder reescribir el término que está dentro de la integración y poder hacer algunos cálculos. Bien, entonces, si esto es cierto, quiero que observen lo siguiente. Lo que está dentro de como argumento de la integral Q es 1 más f y j. Perdón, es el producto, esta exponencial se puede ver como el producto, déjenme ponerlo así. Entonces, esto es el producto y menor que j, porque estoy sacando la suma como un producto de exponenciales, de e a la menos beta phi, que depende de ri menos rj. Ajá. Pero esto que está aquí, pues son las integrales sobre las coordenadas. De este producto, pero este producto con i menor que j, se puede escribir este exponencial, es esencialmente este exponencial que está aquí. Entonces hay que sumarle 1 para que esto se puede escribir en términos de f y j. Lo que quiero decir es que esto es esencialmente 1 más f y j. Donde f y j, nuevamente, es un nombre corto para una función que depende de la diferencia entre las variables ri y rj. ¿Sale? Voy a usar este nombre corto porque voy a hacer una aproximación. Hasta aquí no he hecho aproximaciones, solamente reescribí en términos de esa cantidad que es muy pequeñita y que voy a utilizar para hacer un desarrollo en serie. Entonces, déjenme hacer un paréntesis. El producto sobre todos los índices i menor que j de 1 más f y j se puede escribir como
Y aquí voy a hacer un truco, voy a utilizar la exponencial del logaritmo. La exponencial del logaritmo es la función identidad. Es el equivalente de sumar un 1 con función, de sumar un 0 con funciones o multiplicar por 1. ¿Sale? Entonces, esto sería la exponencial del logaritmo del producto de 1 más f y j. ¿Por qué utilizo la exponencial del logaritmo? Porque el logaritmo tiene esa simpática propiedad de que escribe como una suma lo que en su interior está como un producto. Entonces, esto es la exponencial de la suma y menor que j logaritmo de 1 más f y j. Pero además, no solamente tiene esa gracia la función logaritmo, sino que además la función logaritmo de 1 más x se puede aproximar como x linealmente. O sea, si ustedes quisieran ver una gráfica de la función logaritmo, la gráfica de la función logaritmo es esto. Cuando x vale 1, entonces aquí cerquita, si nosotros hiciéramos un zoom y lo viéramos aquí, entonces tendríamos por aquí el 1 y alrededor del origen, el logaritmo, perdón, alrededor del punto x igual a 1, el logaritmo se comporta como si fuera esencialmente x. ¿Ok? O sea, el logaritmo de 1 más x, bueno, aquí en realidad esto sería aproximadamente x menos 1, ¿ok? Pero bueno, al final de cuentas lo que estoy diciendo es que esto es esencialmente una línea recta. En resumen, si yo quisiera una aproximación para el logaritmo, déjenme lo escribo aquí. El logaritmo de 1 más x es aproximadamente x más órdenes de x cuadrado y superiores. Entonces, siguiendo esta línea de igualdades y escribiendo logaritmo simplemente como f y j, tendríamos la aproximación siguiente. Esto es la exponencial. Espérenme, déjenme ver qué es lo que está pasando aquí. Logaritmo de la exponencial, logaritmo. No. Ajá, sí, está bien. Entonces, esto es básicamente la suma de i menor que j de logaritmo. No, y perdón, ya no voy a poner logaritmo. Ahora ya nada más pongo f y j. ¿Sale? Entonces, ya hice mi primera aproximación. Ya escribí logaritmo de 1 más este término que sé que es muy pequeñito, lo escribí simplemente como f y j, que también es pequeñito. Ahora voy a hacer una segunda aproximación. Como f y es pequeñito, yo espero que todo esto también sea pequeñito. Entonces quiere decir que puedo hacer un desarrollo para la exponencial. Voy a continuar aquí la línea de aproximaciones. Entonces, de hecho, de aquí para acá esto es aproximadamente igual. Y de aquí para acá, la exponencial de una cosa pequeñita, exponencial a la x, cuando x es muy cercano a 0, se puede utilizar un desarrollo en serie de potencias, un desarrollo en serie de Taylor. Y la exponencial de x es 1 más x, cuando x es muy pequeñito. Pero x en este caso juega el papel de la suma i menor que j de f y j. Entonces, este producto, que es el que me estaba causando dolores de cabeza, ahora me va a causar menos dolores de cabeza, porque generalmente las sumas causan menos dolores de cabeza que los productos, ¿sale? En realidad eso no es cierto. Sencillamente es una forma más fácil de escribir mediante aproximaciones este producto que nosotros tenemos hoy. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir esta aproximación dentro de la integral que tenemos aquí. Y una vez haciendo eso, vamos a ver qué consecuencia extraemos de haber hecho esa aproximación. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces necesito borrar este lado del pizarrón para justamente empezar a hacer esta integral y usando esa aproximación. Díganme si alguien necesita tiempo para copiar.
Bueno, pues entonces borro y vemos a dónde llegamos. Entonces, lo que les decía entonces es que Qn se puede escribir como la integral múltiple de 3R1 hasta D3Rn de, entonces tendríamos el producto, o sea, esencialmente aquí era la exponencial de la suma, pero la exponencial de la suma esencialmente es este producto. Esto no lo escribí, de hecho sí lo escribí allá, miren, está escrito allá, ya no lo reescribo mejor, creí que no lo había escrito, pero entonces ahora el producto que está aquí lo puedo sustituir por uno más la suma I menor que J de F y J. ¿Sale? Ahora, como la integral se puede distribuir sobre la suma, puedo hacer primero la integral de este 1 de todas las integrales sobre R1 hasta Rn y hacer la integral, sumar la integral de esta suma de F y J. O sea, por un lado tengo, noten que las integrales de 1 me conducen al volumen que está ocupando el conjunto de partículas en ese momento, que están constreñidas a moverse sobre un volumen de tamaño V. Entonces, la primera integral está fácil. La otra es la que está un poquito pesada, ¿verdad? Que es la integral sobre todas estas variables I menor que J de F y J. Ok, y ahora vienen una serie de cálculos que voy a hacer a continuación, pero antes déjenme borrar esta parte del pizarrón. ¿Alguien todavía está copiando? Entonces voy a borrar. Sí. Muy bien. Bueno, entonces, recuerden que F y J es una función que solamente depende de la variable RI y de la variable RJ. No depende de ninguna otra. Por ejemplo, si I fuera 1 y J vale 2, entonces esta función nada más dependería de R1 y de R2, ¿verdad? Si nada más dependiera, o sea, estoy tomando en cuenta solamente un elemento de la suma, de hecho, si quieren las permut, ese es el siguiente paso en esta línea de igualdades. Se pueden intercambiar porque la suma es finita, las integrales en realidad también son finitas, pero conmutan. Entonces, como les decía, tenemos el caso hipotético en donde, por ejemplo, tomamos de todas las sumas que estamos haciendo, podemos tomar aquel término en donde I vale 1 y J vale 2, por decirlo. Si I vale 1 y J vale 2, entonces olvídense ahorita de esta suma, olvídense de todo lo demás. Concentrémonos solamente en las integraciones. Entonces yo nada más tendría que hacer la integral sobre dr1 y la que sigue, la integral sobre dr2. Esto ya no depende ni de R3, ni de dr4, ni de etcétera, ni de drn. ¿Ok? O sea, hay n-2 integrales que ya no estoy haciendo. Bueno, más bien, que sí las tengo que hacer, perdón. Sí las tengo que hacer, pero que ya no son tan complicadas. ¿Sale? Si es así, o sea, mejor les hago el cálculo como un paréntesis.
Entonces tendría la integral de R1, integral de R2. Entonces, como les decía, todas estas integrales las podemos factorizar. Es como si yo nada más estuviera haciendo la integral sobre DR1, integral de R2, f que depende de R1 menos R2. Y aquí el resto de las integrales desde R3 hasta DRN. Esta integral, pues no le puedo hacer más, ¿verdad? Porque no conozco la función, bueno, a no ser que la ponga explícitamente, pero explícitamente aún depende de phi y no he escogido el modelo para phi. Entonces me reservo esta integral. Pero esta sí la puedo realizar. ¿Esta integral cuánto vale? ¿Alguien me puede decir cuánto vale el resultado de esta integración? V a la n-2. Muy bien, ¿verdad? Porque estamos haciendo n-2 integraciones sobre las variables de posición. No importa si yo escogí i igual a 1 y j igual a 2, o si escogí i igual a 3 y j igual a 24, i igual a 10 a la 23 y j igual a 10 a la 22. No importa cuál yo haya tomado. Siempre va a ocurrir la misma factorización, porque aquí dentro de todas estas integrales se encuentra la i-ésima, la j-ésima, y todas las demás siempre me van a conducir a este resultado. En consecuencia, puedo yo decir tranquilamente, pues, que Qn es, primer término, v a la enésima potencia, más la suma, i menor que j, v a la n-2 por la doble integral, la integral sobre dr. Y fíjense que además yo podría poner aquí i y j, pero no importa si pongo 1 o 2, la integral de hecho va a ser exactamente de la misma forma. Noten que si pongo 1 o 2, da lo mismo que pusiera 3 o 23, y así con cualquier otra pareja. Podría yo poner simplemente dr1, dr2, porque son variables mudas. Acuérdense, RI es una variable muda, RJ es una variable muda. Simplemente las renombro y a todas estas les nombro, les llamo DR1, DR2. ¿Ok? Solamente puedo hacer este cambio porque son variables mudas. Aquí escogí R1 y R2, pero pudo haber sido vector X, vector Y, pudo haber sido Z y W, no importa, ¿sale? Entonces, noten que con ese cambio de variables, esa forma de renombrar a las variables de integración por ser mudas, ya no dependen de los índices I y J. Como ya no dependen de los índices I y J, entonces, pues esta suma la puedo hacer fácilmente porque nada de lo que está en el interior depende de I, nada depende de J, entonces es una suma de puros unos. ¿Cuántos unos tengo en la suma de I menor que J? Recuerden que tanto I va de 1 hasta N, J va desde 1 hasta N, pero solamente tengo que ignorar todos aquellos tales que I es menor que J. ¿Cuánto me conduciría? ¿A dónde qué resultado me daría esta suma de puros unos? ¿Alguna idea? Les hago el ejemplo con N igual a 3. Y ustedes lo generalizan para N. Si este lado es I y si este lado es J, entonces I menor que J sería, a ver, este es I, a ver, este es el 1, 1. Claramente I no puede ser menor que J, bueno, no importa. Entonces,
No importa cuál sea J. Lo que estoy diciendo es que este no está en la suma, 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 este no está en la suma. Si me equivoqué, nada más intercambien los papeles de I y J. Los únicos que están en la suma son este cuate y este cuate. ¿Cuántos hay ahí con el caso n igual a 3? El caso n igual a 3 hay 3. Si lo hicieran con n igual a 4, de hecho hice el caso n igual a 5. Entonces, este no está en la suma, los diagonales no están en la suma, los de la diagonal inferior no están en la suma, pero los que sí están son los que están justo encima de la diagonal. Aquí hay 4, 3, 2, 1, o sea, tengo en total 4 más 3 más 2 más 1. En el caso en que tengo n, ¿a dónde me conduciría esta suma? ¿Cuánto valdría? Ahora sí, ¿alguien me puede decir el resultado? No sé si estoy bien, pero creo que es n al cuadrado entre 2 menos n. N al cuadrado entre 2 menos n. De hecho, sí, menos n medios. A ver, n al cuadrado. No, claro, tienes razón. O sea, porque estamos quitándole n cuadrado. La diagonal, ¿no? Sí, pero hay que quitarle un medio. ¿Sale? Porque, a ver, porque n cuadrado medios es junto con la mitad de la diagonal. Ajá. Entonces, estás bien, solamente faltó un término, n-1, esto entre 2. O sea, lo que tienes que hacer es quitarle la diagonal primero a n y luego multiplicar por el número de elementos que tienes. Si te das cuenta, esta fórmula es consistente con el caso n igual a 5. Si tenemos 5 menos 1, son 4. 5 por 4 es 20, 20 entre 2 es 10, o sea que habría 10 lugares, que es el caso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Ves? Entonces, nada más te faltó un medio al final. ¿Queda claro entonces qué es lo que estoy haciendo? Ahora ya resolví esta suma y la expresión que resulta, ahora sí es mucho más fácil, probablemente, de resolver en forma analítica. Díganme si alguien tiene dudas sobre este conteo que acabamos de hacer, o si está perfectamente claro. Ok, ¿no hay dudas? Bueno, continúo. Por lo tanto, Qn se escribe como V a la enésima potencia. Ahora sí ya tenemos todo listo, ¿verdad? Esta sumación es un medio. N por N menos 1. Tenemos V a la enésima potencia, menos 2. Y tenemos esta integral, vamos a llamarle a esta integral I. ¿Sale? Donde I es un nombre transitorio, ya ven que me gusta renombrar las cosas para que los cálculos sean más sencillos de hacer. Y es que yo quiero hacer esta integral todavía más simple, ¿sale? Hasta ahorita pues dicen, bueno, pues ya no es tanto problema, mira, nada más tenemos que hacer la integral en 6 dimensiones. Hemos hecho integrales más complicadas, ¿verdad? De una función que depende del valor absoluto de R1 menos R2. Ajá. Vamos a ver a dónde nos conduce esto. Quiero que observen lo siguiente. Imagínense que yo me voy a concentrar ahorita solamente en hacer una integral, la integral sobre dr2. ¿Sale? Entonces, aquí voy a poner el espacio sobre las variables R2. Digamos, espacio de R2. De la variable R2. O sea, aquí, por ejemplo, estaría X2, R2, Z2, si queremos que R2 tenga componentes, ahorita van a ser irrelevantes, X2, un momentito. X2, Y2, Z2, ¿sale?
¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Fíjense, yo tomo la variable R1 y la voy a representar como este vector. A este le voy a llamar R1. R1 permanece fijo porque yo solamente voy a concentrarme, como les dije, en esta integración. Solo me voy a concentrar en esa integral. ¿Ok? Si yo estoy aquí, si R1 permanece constante, entonces la variable R2 es una variable que puede esencialmente moverse sobre todos los posibles valores partiendo de R1. ¿Sale? Porque la función va a depender solamente de esta diferencia. Entonces yo estoy montado en R1 y a partir de ahí empiezo a variar R2. Pero yo siempre puedo hacer un cambio de variable, ¿verdad? O sea, yo podría decir, bueno, yo en lugar de poner mi origen justo aquí, pues ahora lo pongo de este lado. Y eso lo puedo hacer solamente con un cambio de variable simple. Si ustedes quieren, incluso puedo decir, miren, llamen R igual a R1 menos R2 en valor absoluto R. Incluso vamos a llamarlo, si quieren, R2 menos R1. De todas formas, la norma es la misma, ¿verdad? No es lo mismo la norma de R2 menos R1 que R1 menos R2. Entonces, noten que el cambio de variables implica solamente una traslación. Y ahora yo quiero hacer la integral, pero la integral, ya una vez que hice la traslación, es como si yo hiciera la integral de R. Y la voy a hacer sobre todo el espacio. La voy a hacer sobre todo el espacio como una aproximación. Aunque está restringida la integración solamente al volumen V, a donde están constreñidas de moverse las partículas, voy a hacer la suposición siguiente. Voy a hacer la suposición de que esta integral se va a hacer sobre todo R, sobre todo R3 en este caso. Ya le llamé de 3R. ¿De quién? De F, que depende de R. ¿Sale? Nuevamente me salté la formalidad de hacer el cambio de variable, tomar el jacobiano de la transformación es 1. Entonces esta integral solamente es esto que está aquí, ¿verdad? Aunque sí hice el paso, y ese fue el salto de la muerte, fue el paso de decir que la integración la voy a hacer sobre todo R3. ¿Sale? ¿Por qué la voy a hacer sobre todo R3? Porque me va a simplificar la vida y porque además yo sé que la interacción, fíjense que esta es una función de la interacción. Mientras más grande sea la distancia entre las partículas, más pequeña es la función de interacción. Entonces, quiere decir que esencialmente F va a tener valores que estén concentrados alrededor del origen, que van a ser los que van a contribuir mayormente al resultado de la integral. Entonces, si todos están concentrados, la mayor contribución de F está concentrado en el origen, y si además esta función decrece exponencialmente conforme nos alejamos del origen, pues vaya, o sea, no importa si lo hago en un volumen pequeñito o mando el volumen a infinito, sin que ello me vaya a provocar alguna divergencia. De hecho, van a ver que no hay ninguna divergencia aquí porque esto se puede aproximar de la siguiente forma. O mejor dicho, se puede escribir exactamente de la siguiente forma. Aquí no voy a hacer ninguna aproximación, perdonen. Esta función no depende del vector, depende de su magnitud, solamente depende de la norma del vector R. Si ese es el caso, quiere decir que esta es una integral en la que yo puedo hacer uso de las coordenadas esféricas, porque R, norma de R, es una de las coordenadas esféricas. Y las otras coordenadas esféricas no aparecen aquí. Ahora sí son esféricas en 3 dimensiones, esféricas como se debe. Lo que quiere decir entonces es que esta integral va a tener como resultado siguiente. Cuando yo integre sobre los ángulos, la integral de ángulo sólido me va a arrojar un 4 veces pi. Eso seguramente lo han visto hasta el cansancio en electro y en cuántica, ¿verdad? La única integral que me va a sobrevivir en esta expresión va a ser aquella que tiene que ver con la variable de magnitud de R. Y como estoy en coordenadas esféricas, y como ya dije que voy a integrar sobre todo R, pues vaya, esto quiere decir que puedo hacer la integral o tomar la integral desde R hasta infinito, desde 0 hasta infinito, de R, que viene del jacobiano de la transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, F de R, de R. Y esta es una integral incluso mucho más fácil
que estas dobles integrales. Pero esa no es la integral que busco. Busco la integral y para integrar y todavía me falta la integral sobre R1. Pero noten que la integral, ya una vez que hice el cambio de variable, no depende de R1. O sea, puedo yo tomar esta expresión. Yo les dije que esto es básicamente lo que está en el recuadro. Estas dos cosas son equivalentes. Como son equivalentes, pues simplemente tomo esta expresión, la sustituyo, y noten que el resultado que ya obtuve para esta integral no depende de R1. Como no depende de R1, pues entonces ya puedo hacer esa integral. Sin problemas, ¿verdad? Y es entonces la integral de R1 de 4 veces pi por la integral de 0 a infinito de R, f de R, diferencial de R. Pero esto ya es una constante. Todo esto que está aquí es una constante. Quiere decir que cuando yo calcule la integral de R1, ahora sí, como de R1 está constreñida al volumen V, y como estoy haciendo la integral sobre R1, pues entonces eso me va a arrojar una V, así a secas. O sea, que I se puede escribir como V por 4 veces pi, la integral de 0 a infinito, de R, f de R, de R. Este es el resultado que estoy buscando, o que estaba buscando. Como les dije, quería simplificar esa integral doble. Y lo logré. Afortunadamente se pudo simplificar. Ahora, ya que estoy en esto, pues voy a tomar esta expresión para I y la vamos a sustituir a donde venimos. La vamos a sustituir ahí. ¿Sale? Pero antes de hacer eso, necesito borrar aquella parte del pizarrón para continuar con el cálculo. ¿Alguien necesita tiempo para copiar? Borraré entonces aquella parte del pizarrón y continuaré aquí con el cálculo. Doctor, en la I, Uh-huh. ajá, en la penúltima, arriba. Aquí. Ahí va un 3, ¿no? En la diferencial de R1. Sí, esta es una integral en 3 dimensiones. Gracias. Sí. Gracias. Entonces ahora sí sustituyo lo que vale QN, lo que vale I en QN. Entonces QN es V a la N más un medio N por N menos 1. Y ahora noten que V a la N menos 2 se convierte en V a la N menos 1 por 4pi veces la integral de 0 a infinito de R por f de R de R. Entonces, esta es la expresión que estábamos buscando. Ahora, pues sí, es muchísimo más sencillo y tiene que ver con la integral sobre la función f de R que contiene la interacción. Nuevamente, solo con la finalidad de hacer los cálculos más sencillos, voy a darle un nombre a esta integral. Vamos a llamarle J, por ejemplo. J la vamos a definir como la integral de 0 a infinito de R, f de R. Y de hecho vamos a regresar, aquí voy a escribir explícitamente en términos de lo que originalmente era f de R. Recuerden que f de R la definimos como una función que es la exponencial de menos beta veces phi menos 1. Beta que depende de phi de R menos 1. Entonces, fíjense que esta integral depende únicamente del potencial de interacción entre dos partículas. Es como si la aproximación que nosotros hubiéramos hecho
hubiera sido solamente una interacción entre dos partículas, partícula a partícula. O sea, si nosotros quisiéramos tener términos adicionales, en alguno de los pasos tendríamos que utilizar interacción, por ejemplo, a cuatro, en parejas de cuatro partículas, etcétera, así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, la interacción sería mucho más complicada. Nos quedamos solo con la interacción entre parejas, ¿sale? Y phi es el potencial de interacción entre una pareja de partículas. Ahora, si nosotros, lo que vamos a hacer a continuación, noten que J ya no depende de ninguna variable extensiva del sistema. Entonces, quiere decir que cuando nosotros tomemos el límite termodinámico, J va a permanecer constante. ¿Sale? Phi es el potencial de interacción, ese no es una variable extensiva. Beta tiene que ver con la temperatura, es una variable intensiva. Entonces, J permanece constante. Vamos ahora a tomar el límite termodinámico. Entonces, recuerden que lo que queremos hacer es hallar la energía libre de Helmholtz, que depende de la temperatura y del volumen reducido. Pero esto no es más que menos la constante de Boltzmann por la temperatura por este límite con n tendiendo a infinito, de hecho n y v tendiendo a infinito. ¿De quién? 1 entre n por el logaritmo natural de la función de partición de n partículas. Pero Zn, les recuerdo, al inicio de esta discusión les dije Zn se puede factorizar en términos de las integrales que dependen de las variables de momentos, generalizados, y las integraciones, que le llamamos Q, que tiene que ver con la integral sobre las coordenadas de posición. A las integraciones sobre los momenta le llamamos ZC. Y a las integraciones sobre las coordenadas les llamamos QN. Esto nos lleva a lo siguiente. Entonces, recuerden que ZC, en algún momento escribí quién era ZC, ahorita lo voy a recordar. Es constante de Boltzmann, temperatura. El límite, aquí me faltó decir que V y N tienden a infinito. Entonces, el logaritmo de ZC es, a ver, ajá. Escribo ZC, déjenme pensar cómo lo hago. Ajá, primero escribo logaritmo de ZC, mejor lo voy a escribir de esta forma. Logaritmo de ZC más logaritmo de QN. ¿Por qué lo voy a escribir así? Porque primero quiero que recordemos cuánto vale. Vamos a explorar cómo se escribe el logaritmo de ZC. Logaritmo de ZC es, si ustedes revisan las notas, lo que escribí hace rato, ZC era... este es el logaritmo natural. 1 entre n factorial h. Bueno, la h la voy a meter dentro del término que está elevado a la potencia n. Es 2 veces pi m entre h cuadrada beta a la 3 veces n medios. Y esto se puede escribir de la siguiente forma. Voy a reescribir ya este logaritmo de n como el término que me arroja la aproximación de Stirling. Y voy a separar esto como la diferencia del logaritmo de esta cantidad y el logaritmo de n factorial. Lo que estoy diciendo es que esto es 3 medios de n, logaritmo. Ah, ya sé, mejor voy a utilizar mi notación de xi. Esto es lo que llamé xi, ¿verdad? Eso me va a facilitar mucho la vida. Entonces, esto es
n logaritmo de xi menos logaritmo de n factorial, pero logaritmo de n factorial es n, logaritmo de n menos n, pero menos con menos es más, entonces esto es más n. Ok, así está bien. Esto es por un lado. Por otro lado, logaritmo de qn factorial. De hecho, déjenme ver cómo me conviene tomarlo. El logaritmo de qn entre v a la n. Voy a borrar aquella parte del pizarrón para continuar con logaritmo de qn, porque ese es un poquito más difícil de escribir. ¿Alguien necesita tiempo para copiar esta parte del pizarrón? Entonces, borro. Entonces, bueno, esto es por una parte. Vamos a reservar en la memoria logaritmo de ZC. Porque esto eventualmente lo vamos a poner en el límite termodinámico. Por otro lado, logaritmo QN se puede escribir de la siguiente forma. Primero, quiero que observen aquí la V entre N. Es casi la misma, ¿verdad? Pero la voy a factorizar. Voy a factorizarla porque me va a ayudar con las propiedades del logaritmo. V a la N. 1 más, y ahora estoy en el límite termodinámico. Voy a poner ya de una vez un aproximadamente igual. ¿Sale? Si aquí utilicé la aproximación de Stirling, aquí voy a aproximar n por n menos 1 como n cuadrado entre 2, o sea, con este medio. Esto es aproximadamente n cuadrado entre 2. Aquí, fíjense que como factoricé un v, entonces tengo nada más v a la menos 1, que ya lo escribí de esta forma. Y todo esto, 4 veces pi r f de r. Bueno, menos el 4pi. Bueno, lo voy a poner así, entonces es 4pi con la j que definí. ¿Sale? Ahora tomo el logaritmo de esa cantidad y voy a reducir este 2. Con este 2 me queda nada más un 2 arriba. Y esto es igual a lo siguiente. Primero tomo el logaritmo de v. N logaritmo de v. Luego tengo más logaritmo de 1 más este término. Me falta un pi por aquí, ¿verdad? Pi j. De esa manera. Ahora, ¿qué va a pasar? Doctor, Sí. una pregunta. ¿Qué pasa con el menos 1 en la n? Lo siento, no, me perdí. El menos 1 en la n, perdón, ¿dónde? Aquí, Era... ¿verdad? Ajá. Cuando estamos en el límite termodinámico con n muchísimo más grande que 1, n menos 1 es aproximadamente n. Si tengo 10 a la 23 y le quito 1, pues es como 10 a la 23, ¿verdad? Entonces, n por n menos 1 es como n cuadrado. Ok, gracias. Dale. Ajá, ahora, ¿qué más? Déjenme ver, déjenme pensar cómo está la situación. V a la n, j es constante. Ok, déjenme pensar. Creo que hay algo chueco, pero no está chueco. Está bien, nada más déjenme ver qué sucede con el límite. Allá ya tenemos el volumen reducido. Ok. ¿Qué es lo que está faltando? ¿Me está faltando un término o no? V, factoricé v a la n. Ajá. Ese está factorizado. Ok, bueno, voy a juntar las cosas. En algún lado debe aparecer el término que me hace falta, pero bueno. Entonces,
Este es logaritmo de QN, ya tenemos esa expresión. ¿Sale? Ahorita nada más me está causando problemas esto que está aquí, pero vaya, eso va a ser irrelevante. Ah, creo que ya sé cómo va. Entonces, ahora observen lo siguiente. Quiero que vean que cuando yo sustituyo en el límite con n y v tendiendo a infinito, dentro de f, tengo la siguiente expresión. O sea, f t y v es menos kbt. Sí, ya lo encontré. Ajá, menos kbt por el límite con n y v tendiendo a infinito, de 1 entre n, y aquí voy a abrir un paréntesis, y voy a poner primero n logaritmo de chi, creo que es xi, no me acuerdo cómo se pronuncia, logaritmo de xi menos n logaritmo de n más n. ¿Ok? Hasta aquí escribí logaritmo de zc. Ahora me falta más logaritmo de q, pero logaritmo de q es n logaritmo de v más logaritmo, y aquí voy a escribir la siguiente expresión, voy a escribir logaritmo, sí, logaritmo de 1 más 2 veces n por pi por j dividido entre el volumen reducido. Quiero que observen que me comí una n de la n cuadrada que está en el numerador para escribir esta v como en términos de su versión reducida, como v entre n, entonces me queda el volumen reducido aquí abajo, ¿sale? Ahora observen lo siguiente. 2 es una constante, ¿verdad? Pi es una constante. J es una constante, depende, claro, de la temperatura, pero si se mantiene la temperatura fija, no depende de, estoy diciendo que es constante en relación al límite que estamos tomando. J es constante y V también es constante en relación al límite que estamos tomando, porque N y V mayúsculas se van a infinito. Entonces, quiere decir que este término va como N. O sea, N por una constante. No importa si esa constante vale 2, 20, 50, 1 millón, o a lo mejor es muy pequeña, 0.0023, 0.004. De todas formas es una constante, es un número, pero N se va a infinito. Si N se va a infinito, no importa si le sumo 1. Sino, ¿por qué? Porque pues 1 comparado, cuando N se hace, por ejemplo, del orden de 10 a la 23, si N se va a infinito, logaritmo de esta cantidad es esencialmente el logaritmo de este factor que es el término dominante. ¿Ok? Pero si ese es el caso, entonces tengo lo siguiente. Entonces ya les dije, esto lo voy a aproximar como logaritmo, voy a reescribir. Y voy a empezar a dividir entre n cada término que aparece en el límite que estoy tomando. Entonces, esto es igual menos kbt, el límite, con n tendiendo a infinito. Entonces ya no tomo el 1 entre n. Entonces n con n me queda logaritmo xi, escribirlo sin paréntesis. Logaritmo, aquí me queda menos logaritmo n, pero noten que este término, al igual que en el caso anterior, lo puedo combinar con n logaritmo de v para tener logaritmo de volumen reducido. Entonces estos dos conspiran para llamarse logaritmo del volumen reducido. Este n entre n, pues me queda 1. Y este cuate, el último término, que es el que me estaba dando dolores de cabeza, ahora ya no me da tantos dolores de cabeza, porque esto es 1 entre n, logaritmo, 2 veces pi j entre el volumen reducido multiplicado por n. Pero noten que este producto lo puedo separar como la suma de logaritmos. O sea, puedo quedarme solamente con los términos que ya son constantes. Espérenme. Ah, sí está algo chueco aquí, algo está chueco. Espérenme un momento. ¿Por qué eso está chueco? Ese término va a desaparecer. Un momento. Logaritmo de n. Algo hice mal allá. Voy a la n. Tomé la factorización. Ajá. Debería ir como n log v. ¿Qué es lo que hice mal? Un momento.
Ujú. Ujú. Ok, hay un problema aquí con este logaritmo. Ajá, porque si no, este término se me va a ir a cero. Y si se me va a cero, no hay termodinámica que tomar. Cometí un error en el camino, pero déjenme ver cuál es el error que cometí. De ir allá. Ujú. N, V a la N. Ujú. A ver, este cálculo, déjenme borrarlo porque hay algo chueco aquí. Tengo que hacer un paso antes déjenme revisar en qué parte fue donde me equivoqué. N, logaritmo de N, ese es correcto, es logaritmo de V. Ajá, tengo que hacer un desarrollo en aquella parte, si mal no recuerdo. Entre V. N entre V. Logaritmo de QN. Ajá. Ok, bueno, miren, hay un problema porque se nos está terminando el tiempo. Nos quedan 4 minutos. Entonces, voy a reservar esta discusión para la clase siguiente porque aquí hay un paso intermedio. De hecho, creo que tiene que ser desde aquí, aunque claro, este es correcto. Pero esta aproximación es la que me parece que hay algo chueco allí. Sin embargo, debido al el poco tiempo que nos queda, prefiero mejor dejar la clase hasta aquí y continuar justo en este punto, ¿sale? De hecho, incluso esta aproximación es incorrecta, así que voy a arrancar la clase que viene directamente de esta expresión, ¿sale? Claro, vamos a rescatar esta nomenclatura, este límite, hasta aquí todo esto está bien, solamente la aproximación que hay que hacer en logaritmo de QN es un poco distinto y se me está escapando algo, ¿sale? Entonces, para, además, no pasarme de la clase, terminamos la clase en este punto y nos vemos el próximo lunes, ¿sale?